Buenos días a todos. Tengo suerte, me va a poner la presentación directamente. Unidimensional, un bloque. Eso no es verdad. Hay una aproximación proyectual a la creación que es propia de los diseñadores, pero luego cada diseñador aborda también el diseño a su propia manera, de la misma manera que los artesanos. Con lo cual, lo que yo aquí voy a enseñar más que nada es una manera de abordar el diseño que es fundamentalmente orientado al usuario, que lógicamente es lo que yo creo que deberíamos hacer, y yo creo que también es la parte del diseño más cercano a la artesanía y más propia para ser una de las herramientas de la artesanía. Entonces, ¿por qué acercar artesanía y diseño? Porque, bueno, podemos decir, bueno, ¿a quién se le ha ocurrido ahora? Pues porque arte, diseño y artesanía, en mi opinión, son las tres patas de lo que es la silla o el bloque de creación y creatividad. Somos los que creamos objetos para que otros vivan mejor. Entonces, ¿por qué ese acercamiento en este momento entre tres disciplinas que más bien se han ido separando? Porque en el fondo partimos de la misma raíz, de una raíz madre las tres. En la revolución industrial se produjo un rechazo de lo que se llamaba la fealdad del mundo industrial, entendiendo fealdad también por pobreza mental, pobreza económica, un aspecto muy poco humanizado del objeto manufacturado, etc. Y reaccionaron artistas, intelectuales y artesanos a ello. ¿Y qué querían? Querían crear belleza y sentido. Querían crear valor social. Y querían promocionar, provocar o dar a la gente experiencias vitales que tuvieran significado y que tuvieran importancia. Y los diseñadores de eso surgimos. Que se añade a un producto funcional, porque así vende mejor. Que es desde luego el ver el diseño desde el lado más pequeño y el menos estratégico. Realmente lo que vamos, junto con vosotros, es a buscar belleza y sentido para los demás. Experiencias vitales que tengan importancia para los demás y mejoren nuestra persona, como a otro planeta, a otro mundo, pero ¿qué nos viene a contar con eso? Y esto es una decisión. Es decir, probablemente uno de los problemas que ha tenido la artesanía es ser un negocio demasiado cerrado sobre sí mismo. Casi cada artesano sobre sí mismo muchas veces. Y luego un negocio demasiado humilde en su proyección y en su visión, demasiado modesto. O sea, de alguna manera lo que tenemos que mirar es la luna y ver cómo es aquello, cómo se puede llegar a ello. No llegaremos a la luna, pero iremos más lejos que la punta de nuestra nariz. Entonces, voy a empezar, si soy capaz de saber por dónde. Una cosa, yo creo que prepara una cantidad de material tremenda, porque este formato de hora y media no estoy muy acostumbrada a ello, con lo cual no os extrañéis nada si de repente os digo, esas tres pasamos, que para hoy tengo otras cosas que decir. Bueno, el iPod. Vamos a hablar del iPod en el mundo de la artesanía. Pues sí, vamos a hablar del iPod en el mundo de la artesanía. ¿Por qué? Porque el iPod ha supuesto un auténtico fenómeno social. Ha sido ampliamente adoptado por la gente. Ha creado un clan de aficionados al iPod y un clan de aficionados a la marca. ¿Y eso lo podemos hacer nosotros? Por supuesto que sí, a nuestra escala y de nuestra manera. Pero para hacerlo tendremos que comprender cómo lo han hecho ellos. Entonces, mi primera pregunta para vosotros, y aquí en grupo lo que os voy a dejar es 5 minutos, quiero que entre vosotros reflexionéis sobre por qué creéis que un lector de MP3, que no es más que esto, un chisme que decripta un código y te produce música, ¿por qué un lector de MP3 se ha podido convertir en el fenómeno social en que se ha convertido? Y se ha podido convertir en un icono. ¿Qué hace? Todos conocéis el iPod, me imagino. Lo hayáis usado o no. Y en el fondo haberlo usado ni siquiera es tan importante para hacer esta reflexión, porque en realidad ¿de qué estamos haciendo la reflexión? ¿Sobre qué símbolo? ¿Qué valor ha conseguido transmitir? Y lo hayamos usado o no, hemos percibido este valor todos. Entonces, quiero que entre vosotros, tenéis como 5 minutos, 3-4 minutos, quiero que reflexionéis sobre ¿y por qué el iPod ha logrado lo que ha logrado?
Os toca a vosotros. Bien. A ver, propuestas. Propuestas de por qué ha podido ese lector de MP3 barrer a todos los demás del mercado, cuando en realidad era también el más caro, si no más carísimo de todo el mercado. ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué es lo que han transmitido? ¿Qué es lo que han hecho que hiciera este objeto tan deseable a la gente? El diseño. ¿Qué entiendes por diseño? Es bonito, es muy atractivo. Bien, hay muchos objetos bonitos y muy atractivos y ahí voy a tirar piedras a mi propio tejado, pero no basta para vender, ayuda. Es aquel toque cosmético que dicen que ayuda a vender mejor. Pero han conseguido transmitir la idea de que era intuitivo, de que no íbamos a fallar con él. Bien, yo creo que es otro elemento, pero sigue sin justificar que se haya convertido en el fenómeno social que tiene. Ya sabemos que tenemos un objeto que resulta atractivo, que es intuitivo, que es sencillo de utilizar, pero todo eso son un poco consecuencias del modelo de objeto que querían vender. Sigue sin justificar que haya barrido el mercado como ha barrido el mercado. Tiene que haber una razón de más peso. Cosas bonitas y fáciles de utilizar hay muchas, y no crean el fenómeno social que ha creado. Bien, hay un elemento de exclusividad que también favorece el negocio. Exclusividad que podemos lógicamente ver en el propio diseño del objeto, que es un objeto que ha conseguido ennoblecer los plásticos. No está mal. Pero estamos igual. Yo creo que todo esto sigue sin justificar que haya transformado, tenemos un objeto bonito, intuitivo y un tanto exclusivo. Bien. Pero con eso no hacemos el negocio. No es suficiente para hacer ese negocio. Me estáis hablando mucho de aspectos del propio objeto. No me estáis hablando mucho de que es un determinado estatus. Más. Por ejemplo, yo lo tengo y me estoy quedando atrás. Esa sensación. Bien. Habéis dicho todas cosas que son absolutamente verdaderas sobre el iPod, pero que sigue estando centrados, salvo en las últimas reflexiones, sobre el propio objeto. Eso es uno de los problemas que tenemos, y eso lo ha comentado en su momento Leire. Es decir, estamos demasiado centrados en el producto y estamos demasiado poco centrados sobre, en realidad, el objeto es un medio de acción para las personas, y lo que esperan es algo de él. Y si ese algo que esperan es lo que conseguimos lograr, entonces lo único que tenemos que hacer es que el resto del sistema sea coherente, sea lo bonito, entre comillémoslo, que tenga que ser. Porque yo no creo que se plantee en términos de que un objeto sea bonito o feo. No creo ni siquiera que el diseño, su profesión es hacer objetos bellos ni bonitos, es hacer objetos atractivos. Objetos que atraigan, que tengan un significado para las personas para las cuales tienen que tener. Entonces, en realidad el iPod ha tenido el éxito arrasador que ha tenido porque el iPod no era un iPod. El iPod era un sistema de acceso a la música, una manera de vivir la música. La gran visión que tuvieron en Apple es darse cuenta que la gente no quería un artefacto que descodificara MP3. Quería una manera de vivir la música, inmediata, la que quisieran, cuando quisieran, la que les apeteciera en cada momento, y en realidad el iPod no es el iPod. El iPod es la combinación de iPod, iTunes y Music Store, de una manera de vivir la música. Y lógicamente, el icono iPod, es decir, el objeto material que tú posees, luego debe reflejar todas esas cualidades en lo que es como objeto. Es decir, los objetos están adquiriendo en esta sociedad un valor de significado muy importante, más que en otras épocas. Pero al fin y al cabo el iPod no es más que una consecuencia de cómo la gente quiere vivir la música. Toda la música que quiere, cuando quiere y como quiere. Es decir, que lo que el iPod ha dado a la gente
es la capacidad de tener una experiencia vital gratificante. Y luego ha creado un producto coherente en sus formas, en sus modos de utilización con esa experiencia, para que fuera lo más natural posible. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Uno, que hay que dejar de centrarse sobre el producto. Hay que centrarse sobre la experiencia que la gente quiere vivir. Y si tú logras comprender esta experiencia y creas el producto en coherencia con esta experiencia, tus posibilidades de éxito en el mercado son tremendas. Lógicamente, si lo sabes comunicar. Entonces, dos cosas. Uno, cuando estemos pensando hacer algo en concepción, algún objeto, pensémoslo dos veces. Y pensemos ese objeto no en términos de qué es ese objeto material físico, que no es más que una consecuencia. Y pensemos en lo que la gente espera de este objeto. ¿Qué quiere vivir a través de ese objeto? Por otra parte, otra lección que sacar del modelo de iPod es, y eso yo creo que en la artesanía es muy, muy importante, porque existen distintas tendencias en la artesanía, pero la artesanía es muy percibida de cara al exterior como algo un tanto obsoleto, porque la gente hace los objetos que sabe hacer, pero que muchas veces no son útiles, ¿no? Es como, no pertenecen. Es decir, que la persona que haga un jarrón, ya que antes has citado el jarrón y porque el jarrón parece como el prototipo de la pieza que ahí está, pues se tiene que dar cuenta de que está dando algo a la gente y no es un jarrón. Es algo que va a entrar en su entorno vital, es algo que le va a hacerse sentir bien donde está, que va a hacer que otros digan, ¿qué gusto tiene esta persona? Que va a hacer que lo pueda utilizar para una u otra cosa, sean flores o no. Es decir, el jarrón en sí tiene de alguna manera poca importancia. Lo que sí tiene importancia es a qué te permite acceder ese jarrón en términos de experiencia vital. Hay que hacer una mayor reflexión no sobre el objeto en sí, sino lo que otros van a vivir a través de ese objeto. Y segunda reflexión sobre esto, ¿qué a lo que podrían vivir? ¿Por qué? Pero sí nos ayuda a comprender qué puede pasar o a rectificar algunos temas. La representación en volumen, cada vez es menos habitual hacerla en esta etapa porque cada vez los diseñadores, por desgracia, estamos más perdiendo esta capacidad de esculpir nosotros mismos las cosas. Nosotros en nuestro estudio nos hemos cuidado de conservarla y nos parece terriblemente útil esto, esculpir aquel objeto que luego van a manufacturar con moldes de inyección. Porque hay una sensibilidad con respecto a la forma que yo creo que se logra en mayor medida. Lógicamente, en medios de representación y de desarrollo, eso facilita mucho el proceso de ejecución de los productos. Permiten también representaciones de ese tipo, donde en un momento determinado podemos hasta lanzar nuestra campaña antes de haber podido o antes de haber efectuado las inversiones para a lo mejor darnos cuenta que tenemos que rectificar lo que nosotros hemos hecho. Nos permite también, lógicamente, hacer todo el soporte gráfico en torno a ello. Y luego, lógicamente, la implementación, utilizar esto, por ejemplo, en este caso, para crear una gama de colores, o lo que son los métodos de prototipados rápido. He hecho esto hiper rápido simplemente para que tuvierais en el ojo algo de lo que puede pasar en un estudio de diseño. Y sí quiero recalcar una cosa, eso parece un proceso visto así muy lineal, no lo es. Es decir, yo he ordenado esto de una manera que es cronológicamente como básicamente va funcionando. Pero volver a una investigación en torno a esta idea para ver qué está pasando. En realidad, de una parte o de un concepto, un inicio de solución, tú podrás decidir hacer un prototipo rápido para poder probar qué pasa antes de seguir adelante. Es decir, esos son fases por las que vamos pasando, pero que muchas veces se han de entremezclar. Esto ha sido una visión rapidísima de cómo hacemos nosotros las cosas, pero bueno, espero que así os acerquéis un poco a nuestro mundo. Por lo tanto, básicamente pasamos por una observación cualitativa, la síntesis y creación de un marco de reflexión, la generación de conceptos, testarlos, volver a evolucionar los conceptos. Y siempre que nos acerquemos a la gente hablamos de observación, pero hablamos de provocación. O sea, hablamos de una actitud que ha de ser proactiva, si queremos obtener realmente información. Y cuando hablamos de ideación y reflexión.
Eso es para mí la inspiración, o la fuente de la inspiración. El diseño es sus lenguajes, muy rápido, pero también para situar un poco lo que nosotros hacemos. Lógicamente, uno de nuestros podría haber dicho los ámbitos en los lenguajes, la tecnología. Excelentes representantes, Dyson. Básicamente todo lo que lanza al mercado tiene esta visión de soy una máquina, pero soy una máquina para ti, para servirte. Y utiliza los símbolos simbólicos que emplea, están claramente recogidos del mundo más industrial, de la maquinaria, etc. Pero superados, lógicamente, no cogidos en primer grado. El arte. En el arte podemos encontrarnos con gente como Ingo Maurer. ¿Esto es diseño, es arte, es artesanía? La frontera es difícil de determinar, ¿no? Objetos mucho más simbólicos, que conllevan en ellos un montón de mensajes, es decir, cómo hacemos un objeto de excepción, que da la impresión de estar siempre en el punto de explosión como lo está nuestro mundo, porque son desechos de productos humildes que nos van invadiendo, es decir, podría tener muchísimas lecturas este objeto. Y luego lo humano, que para mí es fundamental dentro del aspecto del diseño. Es decir, objetos humanos, objetos amables, objetos cercanos. ¿Qué hizo Alessi cuando lanzó estas gamas? Pues aquellos artefactos de cocina que hasta la fecha eran un tanto aburridos y desde luego parecían simplemente una cosa que tienes que hacer porque hay que cocinar, pues han conseguido hacer transformar esto en que tiene su gracia. Pasar un momento con mucho más gracia, con mucho más humanidad de alguna manera por ello. Y entra también dentro de lo que hemos dicho, que la gente quiere vivir cualquier momento de su vida como si fuera un momento agradable en el que se realiza. No, el momento es que tengo que hacer esto porque luego hay que comer, sino a ver si ese momento también lo puedo vivir. Y por supuesto, la clave de la emoción. Para mí, eso es la visión que yo tengo del diseño, pero es la mía. Yo creo que el diseño va desde ámbitos de la tecnología hasta el arte y los aspectos más humanos. Incluso cuando hablamos de humanos, hablamos también de ciencia social. Para mí, un perfil de diseñador equilibrado es el que se encontraría en el centro de ello, pero no tiene por qué ser. Otros negocios tienden más al arte, como Ingo Maurer, otros hacia la tecnología, como Dyson, y otros hacia los aspectos más humanos, en lo que tienen incluso de lúdicos dentro de ellos. Bien, aquí hay un ejercicio que yo no os puedo hacer porque no dispongo del tiempo para ello, pero no he preguntado a Bernat, pero quizás os puedo dejar deberes. Bien, una cosa que a mí me gusta hacer cuando pues tengo seminarios con jóvenes diseñadores, etcétera, es un ejercicio que a mí me parece muy importante para un diseñador. Un diseñador no puede ser un usuario pasivo. Y cuando digo un diseñador voy a decir un conceptor, y entonces incluyo a todo el mundo en ello. Alguien que concibe cosas para otros no puede ser él un usuario pasivo. Con lo cual os pediré una cosa. Al salir de ese seminario en algún momento de ese día, me gustaría que cogieseis una hoja, hicierais una lista muy rápida de qué objetos habéis tenido conciencia de utilizar desde que os habéis despertado hasta que habéis cerrado la puerta de casa esta mañana. Los listáis, los numeráis. Y luego, mañana por la mañana, con la lista en la mano, miréis qué es lo que de verdad usáis, tocáis, veis, qué es lo que participa en vuestra situación de uso en realidad. Y veréis que esta lista, lo más probable es que se vaya como mínimo a duplicar. ¿Por qué? Porque como usuario lo mejor que nos puede pasar es olvidarnos de todos los sinsabores que nos dan muchas de las cosas que usamos. Yo de hecho he llegado a diseñadora cuando decidí que como usuaria no era inepta y que ineptos debían ser los que concebían. Ahora me siento de los ineptos que conciben, porque está muy difícil eso de hacer las cosas bien. Entonces, quiero que hagáis esto y por lo tanto mañana por la mañana os deis cuenta hasta qué punto somos poco conscientes de lo que nosotros usamos. Y cojo ese lapso de tiempo, pues es un lapso de tiempo que condiciona con qué humor llegamos al resto del día. Entonces, si podéis seguir más adelante, al día siguiente, a mí lo que me gustaría es que hicierais lo mismo, pero esta vez pensando
¿En qué cosas os hacen sentiros bien? ¿Y cuáles no? Y al día siguiente, que reflexionéis sobre, ¿y esto que me hace sentirme bien, por qué? ¿Por qué me siento bien cuando hago eso? ¿Qué hay? Que cuando toco este grifo digo, me da ya la sensación de que aquello es el gesto que esperaba hacer antes de notar el agua encima de mí. Y también lo que os resulta ingrato, también decir, ¿y por qué? ¿Por qué me resulta ingrato? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que no me da aquello? Y por favor, ser suficientemente honestos como para no mirar los objetos desde un punto de vista funcional. Porque veréis que muchas de las cosas que os son gratas o ingratas poco tienen que ver con las prestaciones funcionales de los productos. Y bueno, después de esto es ir acostumbrándoos cada vez más a ser más consciente de lo que os rodea y cuando encontráis cosas que os gusten, ¿por qué? Y cuando encontráis cosas que os molesten, ¿por qué? Porque eso es un bagaje y un aprendizaje que luego traemos a nuestros proyectos. Traemos en lo que concebimos para otras personas. Y si me puedo permitir exagerar, bueno, antes de exagerar, eso además permite desarrollar empatía con los demás. Ser más observador de lo que ellos hacen también. Entonces, la semana siguiente, si vivís con alguien, hacer el mismo ejercicio con aquella persona. También os podéis permitir, cuando veis que tiene sus ritmos, sus acciones habituales, oye, ¿y si el azucarero no lo guardáis donde está siempre? ¿Qué pasa? Sí, pequeñas provocaciones que hagan que la gente se manifieste en torno a lo que va haciendo. Es que funciona muy bien. Entonces, si esta segunda semana la dediquéis a la observación de los otros, os acostumbréis a observar a los demás. Observaros a vosotros mismos, observar a los demás, da mucho bagaje a la hora de concebir algo para otros. Y además, hace que la gente nos guste más, honestamente. Y también muchas veces hace que nos sintamos mejor, porque vemos que aquello que nos pasa también pasa a otros. Es decir, es un ejercicio que yo creo que para un diseñador es fundamental, porque yo no creo que el ser diseñador o ser conceptor de objetos para otros es algo que ocurre de 8 a 6 de la tarde. Es algo que si quieres hacer bien, significa que como persona tienes un comportamiento hacia los demás y hacia el mundo. Y es a qué quieres de él. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Quedan 10 minutos. Bien, y entonces, al margen de ese pequeño ejercicio, y desde luego os aconsejaría que lo hicierais. Es muy cansado, en realidad. Pero yo creo que aporta mucho a mucha gente. Observa, pregunta, prueba. Es decir, estamos hablando de acercarnos a las personas, pero ¿y cómo lo hacemos? He recogido lo que es el marco de trabajo que Rich Disman ha creado, pero en su caso él dice, pregunta, observa, prueba. Y yo lo he invertido. Yo no creo que haya que preguntar antes de observar. Creo que primero hay que observar y luego empezarás a saber qué preguntar. Y eventualmente, después de haber preguntado y en función de lo que has obtenido, tendrás que volver a observar, porque habrás descubierto cosas que quizás con tu observación no habías notado. ¿Y qué queremos saber? Queremos saber lo que hacen las personas, pero eso es lo más fácil. Tú pones una cámara de vídeo y sabes lo que hacen las personas. Queremos saber también lo que dicen las personas, porque lo que dicen las personas nos dice de qué son más conscientes, pero no nos dice lo que de verdad piensan y hacen. Y luego tenemos que intentar comprender cómo se sienten las personas y cómo se quieren sentir. Porque eso es lo que queremos provocar. Por lo tanto, observa, pregunta, prueba y diré lo mismo. Si no tenemos más remedio que hacer uno detrás del otro, yo lo pondría en este orden. Pero realmente yo creo que es una cosa iterativa. Que observa, pregunta, eso puede implicar una nueva observación, que puede generar nuevas preguntas y entre medio tu manera de observar o de preguntar puede ser probar y hacer probar a los demás. Y oye, somos muy malos probadores de lo que nosotros hemos pensado, ¿eh? Porque ya sabemos cómo es. Ya lo hemos concebido, entonces no servimos para probar lo que nosotros mismos hacemos. Por supuesto lo tenemos que probar. Pero tenemos que hacerlo probar con otros que nos van a dar otra visión de cómo abordar lo que nosotros hemos hecho. Y
si me permitís, me quitaré las gafas, porque la última vez que hice eso con las gafas se me cayeron. Así. ¿Podríais bajar todas la cabeza, por favor? ¿Podríais todos bajar la cabeza? Y mirad lo que tenéis debajo. Mirad la sala, pero por abajo. Aquí es muy distinta, ¿no? Aquí no tiene nada que ver con la sala que estabais viendo hasta ahora. Pues eso pasa. Que si miramos los problemas de la manera de siempre, vemos lo de siempre. Si miramos las cosas de otra manera, vemos una cosa completamente distinta para la misma realidad. Y de esa cosa completamente distinta que mucho menos gente ve, hay mucho más que sacar. Bien, eso muy rápidamente. En realidad en uso hay 3 niveles de actuación. Pero yo realmente creo que al nivel donde en general muchos nos situamos, lo que podemos hacer es, el análisis de producto es muy fácil de hacer. Y con las 6 cosas, testarlas, observar su ciclo, observar cómo la gente lo va utilizando. Si vais o os planteáis hacer un nuevo producto, mirar lo que hay en el mercado, elegir los objetos más... los objetos que representen las tipologías existentes para el tipo de gente a los que os queréis vosotros dirigir y probarlos. Testarlos, vais a lograr casi siempre evitar algún error, punto 1, evitar redescubrir lo que ha hecho otro, punto 2, y punto 3, probablemente casi siempre tendréis mejoras, es decir, innovación incremental al alcance de la mano. Es muy rápido y es muy sencillo de hacer. A un nivel más interesante está el análisis de actividades, es decir, no solamente estamos mirando qué hago yo con este vaso, con el botellín de agua sobre esta mesa, porque ojo, el análisis de producto no es, tengo este vaso vacío aquí, lo miro por arriba y por abajo. No, por supuesto, el análisis de producto es esto. Es ese vaso cuando está en la tienda, ese vaso cuando está vacío, este vaso en la mesa, este vaso cuando lo cojo yo, este vaso si lo dejo caer, ese vaso cuando lo tengo que fregar. No es, a ver cómo es. Eso lo daba por obvio. El análisis de actividad, ¿qué es? Que en vez de fijarme en ese vaso y esta botella que tengo ahora en la mesa, me voy a fijar en eso. ¿Qué está pasando simultáneamente a ello? ¿Qué otros objetos existen en este entorno? Aquí puede parecer menos evidente, pero os puedo asegurar como ponente que resulta bastante desagradable la manera en que puedes beber agua de esta manera. Porque tienes que ir a por la botella, tienes que llegar el vaso, interrumpe tu discurso, te resta... Seguramente hay una manera de hacer esto mejor. No sé cómo, porque nunca lo he pensado, pero diría que hay una manera de hacer mejor, porque la situación no es óptima. Lógicamente, si hablamos, por ejemplo, de un producto en la cocina, pues es evidente que si en vez de plantear solo el análisis de mi tostador, me planteo que otros electrodomésticos, que otras tareas, que otras cosas cocino, etcétera, etcétera, tendré bastantes posibilidades de hacer mejor mi tostador, empezando por ahí, aunque se limite a tostar pan, es decir, a permitirme desayunar lo que yo quiero desayunar. Podré hacer que se amplíe lo que él puede hacer o que haga mejor lo que él hace. A nivel, digamos, más ambicioso, que nos produce más innovaciones, el análisis sociocultural. Lógicamente, para entidades pequeñas eso es casi imposible. Hoy en día va a haber cada vez más bases de datos. Los datos son caros hoy por hoy, pero tal como van las cosas, yo creo que de aquí a poco hay que estar muy atento porque tendremos acceso a muchos datos sobre comportamientos de usuarios, evoluciones de sociedad, que sean datos fiables y que estén de libre acceso o accesibles para pequeñas empresas. Tenemos que estar atentos a ello. Porque en realidad la evolución de los comportamientos y por lo tanto la evolución más radical que podemos hacer está a este nivel. ¿Qué queremos saber? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? Esto parece evidente. Pero por desgracia, el gran olvido es el por qué. Lo primero que queremos saber es por qué la gente usa lo que nosotros hacemos. O por qué quiere hacer esta actividad. Y luego vendrá para qué, dónde y cómo. Que tenemos que resolverlo bien, pero viene luego. Lo primero que tenemos que comprender es por qué la gente quiere usar un objeto. ¿Qué vive a través de ello?
Y si eso lo entendemos, sabremos desarrollar para qué lo va a utilizar, cómo lo va a utilizar, dónde lo va a utilizar. Eso es la parte fácil, eso solo es trabajo. Trabajo y observación. Lo que tenemos que buscar es ese porqué. ¿Y cuál es el valor de uso para las personas? Pues básicamente el valor de uso para una persona es tan sencillo como ¿qué me da este objeto? Y ojo, no me da prestaciones funcionales. Me los da, por supuesto, pero no solamente. ¿Qué me da este objeto? ¿Qué le tengo que dar yo a cambio? Es así de sencillo. Es decir, tenemos que intentar comprender cómo se sitúa el valor de uso de cada uno de los productos que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estoy dando a la gente? ¿Qué les estoy pidiendo a cambio? Y eso es como las personas van a vivir lo que nosotros hacemos. De hecho, es bastante interesante en un negocio, en vez de hacer la típica análisis de la competencia que tengo alrededor, etcétera, etcétera, decir, oye, ¿y el valor de uso cómo están posicionados? Porque entonces yo puedo establecer un valor de uso diferente. Trabajan mucho, y aquí, lo siento, he empleado términos de utilidad y usabilidad que no me gustan mucho porque son restrictivos. Primero, la usabilidad debería serlo todo, luego la utilidad lo limitamos demasiado a funcional, pero para intentar poner un término contra otro. Por lo tanto, utilidad, ¿qué me da el producto? Me da servicios funcionales, pedagógicos, lúdicos, simbólicos, estéticos. Y en nuestra sociedad, como en todas las sociedades humanas, los servicios de tipo simbólicos, estéticos y lúdicos son fundamentales. ¿O es que en África la gente no tiene un gusto por el adorno y por el juego que casi hemos perdido aquí, a pesar de ser terriblemente pobres? ¿O es que en la prehistoria no dibujábamos en las paredes de las cavernas? Entonces, ¿por qué estamos en la sociedad industrializada y en la sociedad consumista menospreciando estos aspectos con respecto a los productos? Y luego, gastos, ¿qué le doy yo? Gastos económicos, obviamente, pero a menudo el precio no es la razón de comprar las cosas. La razón de comprar las cosas se sitúa en otro sitio. El precio es una consecuencia, es decir, si yo doy esto, a nivel económico, podré pedir hasta esto. Si las personas creen que doy esto y yo a nivel económico pido mucho más, no puede funcionar. Si pido mucho menos, pierdo un margen de beneficio que podría haber ganado. Pero depende cómo está la situación del mercado. Entonces, el precio no es más que una consecuencia de cómo está el valor de uso. ¿Qué equilibrio podemos establecer? Y como visteis en los negocios que os enseñé al principio, ninguno sacrificó el precio, ¿eh? Y, sin lugar a dudas, uno de los caminos de la artesanía hoy por hoy es el lujo, el mundo del lujo, es evidente. Entonces, ¿qué doy también? Doy datos de tipo ergonómico, esfuerzos, pero ojo, esfuerzos no solamente de acción, esfuerzos de comprensión de las cosas. Y doy gastos como sociedad ecológicos, que cada vez estamos menos dispuestos a asumir. Entonces eso es la experiencia de usuario. Y todo eso es percibido por el usuario. No estamos hablando de realidades objetivos. Estamos hablando de cómo el usuario percibe esto. ¿Qué me da este producto? ¿Qué me pide a cambio? ¿Qué experiencia me permite vivir a través de él? ¿Corresponde a mis objetivos de experiencias vitales o no? ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que plantear siempre lo que hacemos en ese término. ¿Qué doy? ¿Qué pido? Y luego, justo para terminar, yo he recogido aquí de Javier Rovira su libro de Consumering, el guía de marketing. Pero creo que define bastante bien lo que son los criterios o lo que el consumidor reivindica. Reivindica, básicamente hoy en día, identidad. Reivindica libertad. Reivindica intensidad. Y reivindica algo que no he sabido traducir, que es performance. Es decir, acertar, hacer las cosas como quiere, de la manera en que quiere. Y esa responsabilidad que yo añado abajo es que Javier Rovira no lo ha contemplado. Pero yo creo que crecientemente es un factor que está empezando a entrar
dentro de lo que las personas reivindicamos con respecto a los objetos. Eso sí, identidad. Quiero ser yo. Quiero sentirme único. Quiero afirmarme. Y yo creo que aquí las producciones en series limitadas tienen muchísima más posibilidad de hacer cosas de ese tipo de lo que ellas se creen, porque tienen la capacidad de adaptarse a nichos de mercado, a individualidades. Ahora eso sí, único sí, pero solo no. Si el primero en hacer algo, o el estar solo en la tormenta, o ser el más raro de todos, esto solo ocurre a un tipo de usuario, que además es muy interesante estudiar, porque pueden predecir tendencias. Pero en general queremos ser únicos en grupo. Libertad. Quiero poder elegir. Eso es fundamental hoy en día. Dar la impresión de que podemos elegir. Poder elegir en un momento determinado también puede significar, ya que seguimos con el dichoso jarrón, que en realidad yo le he dado mi jarrón, pero yo le auto lo que él quiere sobre ese jarrón. Ahora, quiero elegir, pero no me quiero equivocar, Entonces, una de las cosas que es fundamental ahora es presentar las cosas de un modo tan claro hacia la gente que piensa que si va a hacer esta compra, le va a dar de verdad la experiencia que espera. No quiere jugar a las adivinanzas, no se quiere equivocar, hay mucho para elegir. Y uno de los grandes conflictos es no malgastar su tiempo y su energía en esta elección. Identidad. Quiero vivir una experiencia inolvidable. Hasta cuando hago el café para desayunar. Normalmente las Nespressos han entrado como para el café de ceremonia, el café de cuando vienen los amigos, el café de la oficina. Y luego han llegado a la cocina. Porque a la mañana desayunando también te apetece aquello de coger. ¿Entre qué cápsula elijo? Oye, qué buenas son todas. Además, las pongo en la cafetera, el gesto es un gesto así, baja el café. Es decir, quiero intensidad en todo lo que yo voy a vivir. Y lo quiero ahora. Lo quiero de un modo muy inmediato. No lo quiero de un modo dilatado. Hemos o estamos perdiendo, que no sé si lo recobraremos, porque no soy socióloga ni soy psicóloga, esta capacidad de generar deseo por medio de la espera. Aunque yo creo que sigue siendo un factor que estratégicamente podemos emplear en la penetración de algunos negocios, pero en general queremos vivir las cosas. ¿Qué queremos? Como queremos, intensamente y ahora. Pero eso sí, sin riesgos ni consecuencias. Si yo me voy al parque de aventura, estaré encantada de tener un par de rasguños y un moratón. Un brazo roto no, Los rasguños y el moratón me habían parecido los amigos que he ido al parque de aventura. Pero de romperme el brazo, ni hablar. Y luego, por último, por parte de Javier Rovira, no tengo tiempo, no puedo fallar. De la misma manera que no podía fallar en mi elección, no puedo fallar en que lo que yo quiero hacer, lo pueda hacer ya. Pero quiero un lugar para mi ocio. Cada vez en las nuevas generaciones el mundo del ocio y el mundo del trabajo es más mixto, las fronteras son menos claras. Y yo creo que hay entonces los valores simbólicos, los valores de significado que pueda tener todo lo que rodea nuestro mundo del trabajo pueden cambiar. Porque necesitamos que se humanice, que se acerque, que coja también nuestra identidad, la identidad de cada uno de los que estemos en las empresas. Y por último, el que yo he añadido, que yo creo que en ese momento quizá esté menos asentado, pero empieza a ser bastante asentado, es la responsabilidad. Quiero sentirme solidario. Eso de que somos individualistas, pero a la vez a través de la red y a través de muchos movimientos estamos viendo la capacidad que tienen las nuevas generaciones a crear movimientos espontáneos y solidarios conjuntos, que en esa sociedad tan competitiva es todo un mérito. Entonces, quiero sentirme solidario, quiero respetar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero, como siempre, con la ambigüedad que conlleva cualquier actitud humana. Pero sin mala conciencia, Es decir, eso de los productos ecológicos que te dicen
soy un producto ecológico porque parece serio, parece cutre, parece... No, no. Yo quiero usarlo con la misma gracia que los demás. Quiero que me haga vivir lo mismo que otros, pero además me haga vivir lo mejor porque yo siento que encima estoy haciendo algo bien. Y quiero disfrutarlo. Es decir, hemos tocado mucho la tecla de la responsabilidad de las personas en clave de mala conciencia, en clave de todo lo que no hacemos bien, los consumidores, etcétera, etcétera. Hay que tocarlo en claves de se puede hacer esto y se puede hacer eso disfrutándolo y disfrutando de la vida. Y bueno, sobre todo, emocióname. Sobre todo, tenemos que emocionar. Tenemos que crear significado. Tenemos que generar experiencias y tenemos que favorecer espacios de relación entre las personas. Si logramos eso con lo que hacemos, se vende. Bueno, no tengo más que decir. Espero no haber resultado demasiado pesada porque esto es 1 hora y media y había puesto demasiada materia para poder haceros participar más. Ahora os toca el café, que es bastante más ameno, ¿no? Bueno, hasta luego.